Escuchemos las declaraciones del ministro de Defensa, Giancarlo Loffredo, quien brindó una entrevista para un medio de comunicación. Yo soy ministro de Defensa 1 año, pero soy padre por 30 años. Ya. Yo no voy a encubrir a nadie y las personas responsables tendrán que pagar por sus errores. Pero así también no pagar por los errores que no han cometido. ¿Y cuáles son los errores que no han cometido? En este punto hay que ser muy claros. Todo lo que hizo mal esa patrulla y por lo que ellos sean responsables, tienen que pagar por eso. Usted me habla de los nombres. Los nombres los tiene la Fiscalía desde el primer momento. Ellos ya han ido a declarar. Los 16. Ahora, sí, los 16. ¿Cuándo es ese primer momento, ministro? Desde que los solicitó la Fiscalía que vayan a declarar. Ellos fueron inmediatamente. Y no solo eso, sino que yo dispuse, además de que estén bajo custodia militar, no de sus pares, sino de oficiales y de inteligencia, para asegurar que no vaya a haber la posibilidad de que se nos llegue a extraviar alguno de ellos. Dispuse también que inmediatamente sean requeridos por Fiscalía, ellos sean llevados personalmente por nosotros. La desaparición ocurrió la noche del domingo 8 de diciembre, pero se hizo pública 6 días después, cuando los padres, ya desesperados, lo denunciaron a medios de comunicación. A 11 días de la desaparición, apenas llegó la primera reacción oficial. Fue escueta. En un breve comunicado, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas solo mencionó que trabajaba en la búsqueda, que se colaboraba con Fiscalía y que se tomaron medidas adicionales. No se aclaró por qué militares tomaron ese procedimiento, por qué se detuvo a los menores, ni por qué fueron llevados a Taura. 2 días después, las redes sociales volvieron a ser la vía para que el gobierno se pronuncie, sin opción a preguntas. En un video, el ministro de Defensa, Giancarlo Loffredo, junto a las cabezas del bloque de seguridad, señaló responsables, dijo que fueron grupos delincuenciales y eximió de culpa a los militares, algo que ratificó el jefe del Comando Conjunto. Se descarta cualquier participación de la fuerza pública en hechos posteriores a la referida intervención y que sería causa de la desaparición. Tenga la plena seguridad de que las Fuerzas Armadas no van a interferir en las investigaciones ni van a encubrir hecho alguno. Afirmaciones que se hicieron pese a que la investigación de Fiscalía aún está en curso, y aunque aseguraron que no eran culpables, anunciaron la conformación de un tribunal de disciplina militar. Apenas el 22 de diciembre, el presidente Daniel Noboa hizo su primer pronunciamiento, también escueto, y en redes sociales. Cero impunidad, sea quien sea, aseguró, y ordenó que se intensifiquen las acciones para saber el paradero de los 4 chicos. 15 días después de la desaparición, finalmente las autoridades respondieron preguntas, el mismo día que se convocaron a plantones en las calles. En Radio City, el ministro Loffredo atribuyó la demora a que estaban verificando información. Apenas ese día confirmó que los militares sí detuvieron a los menores, que fue una patrulla con 16 uniformados y que lo hicieron según un informe porque habían participado de un robo. Además que la patrulla fue a Taura porque esa era su base. Los niños ya no estaban bajo la custodia de los militares y estaban libres y en contacto con su padre. Que los habían dejado en Taura. Casi a la misma hora, el presidente Noboa habló en Radio Democracia. Aseguró que no encubriría a nadie y que aún no era momento de tratar el caso como desaparición forzada. Sumó una sugerencia. He sugerido a una comisión de que los 4 chicos sean considerados como héroes nacionales. Sin embargo, no quedó claro por qué los declararía héroes y cómo esto contribuiría a encontrarlos. El mismo día, en redes sociales circuló el video que se mostró en la Asamblea Nacional. Ahí se observa militares aprendiendo al menos a 2 personas y se aseguró que eran los ahora desaparecidos. Esa noche, en el programa Ver a su manera, el ministro de Gobierno sí habló de que fue un procedimiento irregular y que por eso se conformó el Tribunal de Disciplina Militar. Que han habido procedimientos irregulares, que han habido conductas irregulares que llegaron hasta cierto punto, que no debieron haber ocurrido. Este jueves, el bloque de seguridad canceló un nuevo pronunciamiento, sin explicar los motivos. Quien sí habló en Radio Centro fue el ministro Loffredo. Dijo que la sugerencia de declarar los héroes era con el ánimo de resarcir a las víctimas, pero nuevamente no se profundizó.
narró lo ocurrido el 8 de diciembre una vez más, tal como lo dice el informe militar. Pese a que en la audiencia de habeas corpus, la Fiscalía señaló que no hay elementos que indiquen que los 4 adolescentes participaron en un delito. Lofredo informó también que los militares nunca notificaron a sus superiores del procedimiento. Desde este lugar, Taura, fue donde se realizó la última llamada, uno de los 4 menores desaparecidos desde el pasado 8 de diciembre. Así lo dio a conocer uno de los padres de los menores. Realizamos el recorrido que pudo haber ejecutado la patrulla militar y lo veremos a continuación. A 42 kilómetros de Guayaquil encontramos la parroquia rural Taura al sur del cantón Naranjal, lugar donde un menor de los 4 desaparecidos realizó la última llamada. En las declaraciones recibidas por la Fiscalía hace 12 días, los militares que se encuentran detenidos mencionaron que se dirigían con los menores al UPC de Virgen de Fátima, en el kilómetro 26, al ser la única unidad policial que conocían. Si marcamos la distancia entre el lugar de la detención en Guayaquil al UPC de destino, es de 48 kilómetros. Ingresamos a la parroquia Taura y encontramos una unidad de vigilancia policial, aunque había un candado en su puerta. En la línea de tiempo, el abogado de los militares menciona que las 2 patrullas de la Infantería Aérea liberaron a los menores en la parroquia rural Taura, información que coincide con la declaración del papá de Josué, Ismael Arroyo, pues uno de ellos le mencionó que estaba en Taura. Al realizar la consulta, varios moradores de la zona mostraron el desconocimiento sobre el tema. Yo he escuchado noticias, pero nada más, mi reina. Todo no les sabría dar razón. No, por el momento no. Sean los comentarios que salen en las redes sociales, pero de ahí no, nada. ¿Ningún tipo de comentario adicional? No, ningún tipo de comentario. En el centro de Taura, la actividad continúa con normalidad y sin presencia de autoridades. Como se pudo escuchar en el reportaje, total desconocimiento, incluso hermetismo, es lo que mantienen los moradores de la parroquia rural Taura ante la desaparición de los 4 menores. Hasta la unidad especializada en investigación del uso ilegítimo de la fuerza acudieron esta mañana los padres de los 4 menores desaparecidos para rendir su versión ampliada en este nuevo delito que ahora se investiga, que es desaparición forzada. Recordemos que ellos en primera instancia rendieron sus declaraciones, pero por el delito de secuestro. Ahora el fiscal justamente está con ellos reunidos en el piso 14 de este edificio de la Merced, acá en el centro de Guayaquil, recogiendo cada uno de los testimonios. Lo que hoy se conoce es que ya ellos formarán parte del sistema de protección de víctimas y testigos de la Fiscalía General del Estado, con el objetivo justamente de precautelar la seguridad de estas familias, pero también de garantizarles todo el debido proceso y también el respeto y el resguardo que se tiene que manejar con esta investigación una vez que ya recayó en esta unidad especializada por el delito de desaparición forzada. Esta mañana pudimos también conversar con uno de los abogados, Abraham Aguirre, del Comité Permanente por la Lucha de los Derechos Humanos, que también están acompañando a las familias en todo este proceso. Y se conoce que en horas de la tarde ellos van al laboratorio de criminalística de la policía para poder entregar muestras de ADN y que comience el cotejamiento por medio de este procedimiento para poder confirmar que los restos encontrados en Taura serían de los menores desaparecidos el pasado 8 de diciembre tras un operativo militar en el sur de Guayaquil. Es una de las piezas clave en este caso. El pasado 19 de diciembre en la Fiscalía de la Merced en Guayaquil, el hombre que facilitó el último contacto telefónico entre los padres y los menores de edad detenidos por uniformados de la Fuerza Aérea rindió testimonio. Su nombre lo mantendremos bajo reserva. Cuenta lo que sucedió cerca de las 11 de la noche del domingo 8 de diciembre, cuando escuchó ruidos afuera de su domicilio en Taura. A lo que salgo estaban 4 niños frente a mi casa, a lo que ellos me dicen ayúdenme. Yo me asusté y volví a entrar a mi casa a ver mi teléfono porque ellos me pedían una llamada. Llamaron al papá, solo un niño habló, a lo que ellos dijeron a los padres que los militares cogieron del mall. Según dijeron ellos que estaban jugando pelota. En su relato ante Fiscalía confirma que encontró a los niños golpeados y desnudos. Yo les di boxers ya que ellos estaban desnudos, yo les di agua porque pedían agua y unos panes porque mi madre tenía en el anaquel. Ellos sí estaban golpeados todos, pero uno, el más alto, ese tenía partida la cabeza. Cuenta que no los hizo pasar a su casa, que les recomendó que se escondan mientras venían por ellos, porque a la persona a la que llamaron le envió su ubicación. Yo les dije que se escondan porque están en la vía.
Les dije que se vayan para allá a esconder, ellos eran de raza negra y ahí en ese pueblo no existe. De ahí llegó la policía, pero yo nunca pude hablar con la policía porque ya estaba ahí esa gente. Yo le dije a la policía que eran gente encapuchada, yo le dije de 2 a 3 motos. Y es que según narra, el 12 de diciembre fue visitado por policías y militares en su domicilio, quienes buscaban información sobre el caso. 3 días después, el 15 de diciembre a las 6:30 de la tarde, cuenta que militares allanaron su domicilio cuando su padre se encontraba en él. Confirma que eran militares por su vestimenta y además porque habían 3 tanquetas y había unas 20 camionetas que estaban regadas en todo el pueblo. Asegura que al menos unas 20 casas fueron allanadas ese 15 de diciembre. Denuncia que ha recibido amenazas por WhatsApp de quienes se identifican como gente que trabaja para Fito y que teme por su vida. Será a las 10 de la mañana del último día del año, el próximo martes. Fiscalía formulará cargos contra los 16 uniformados de la Fuerza Aérea que el pasado 8 de diciembre detuvieron a 4 niños, hasta hoy desaparecidos. Ellos, 15 de tropa, un oficial entre 23 y 53 años de edad, permanecen retenidos en una base militar esperando el día de esa audiencia. Jesús López es el abogado de los 16. Se anticipa a lo que cree que ahí ocurrirá. Es que se les va a dar por presión mediática la prisión preventiva a los señores militares. A mí se me ha hecho sospechoso que esté bajo retención y bajo custodia militar hasta que se desarrolle la audiencia. Se me hace sospechoso que hayan sido trasladados en las últimas horas alrededor de 12 personas desde la cárcel número 4 de Quito hacia otros centros carcelarios, como posiblemente haciendo espacio para que ahí ingresen los señores militares. Insiste en lo que es también una afirmación del ministro de Defensa, que Saúl, Steven, Ismael y Josué fueron liberados en la parroquia Taura del Cantón Naranjal, que después hubo un contacto telefónico con sus padres que un sujeto lo facilitó. Este último rindió un testimonio que, a decir de López, dejó varias preguntas sin contestar. No da mayores detalles. Él dice que no quiso involucrarse, que él ya colaboró dándoles pan, dándoles agua, prestándole la llamada telefónica. Incluso les dijo que se escondan porque era evidente que ellos no son del sector. Les dijo que se escondan y que cuando llegó el patrullero, él observó que era la patrulla, pero no quiso tomar contacto en virtud de que por el sector ya se encontraban personas en motocicletas y se encontraban enmascaradas, fue lo que indicó esta persona. Adelanta que Fiscalía seguirá una investigación aparte en torno a este testigo clave. La propia Fiscalía ha dispuesto que se inicie un proceso investigativo en el cual estaría involucrado el ciudadano por un presunto delito de secuestro. Cuenta que el 23 de diciembre pasado, el mismo día en que Fiscalía allanó la base de Taura, ingresó a la casa del testigo y que también se decomisó su celular. La información extraída de este junto al de los uniformados podría dar luces sobre lo ocurrido. Ahí va a salir cuál es el recorrido que hicieron los señores militares, cuáles fueron las paradas que ellos tuvieron y finalmente si ingresaron o no ingresaron a la base de Taura y se encontraban en el interior de la base cuando ocurre esta llamada telefónica que el testigo le da para que realice una de las personas desaparecidas. La postura del gobierno, que no se encubrirá a nadie. Y es más, le hemos dicho a la Fiscalía que realice todas las diligencias que tenga que realizar para que se esclarezcan los hechos. Eso es lo que el país merece, una verdad sobre lo que ha ocurrido. En tanto, avanzan las pericias forenses para determinar la identidad de los restos que fueron encontrados calcinados en una zona de difícil acceso en Taura. A este la Fiscalía le llama ya el caso Malvinas. Alex Quispe, uno de los 16 militares que serán procesados el 31 de diciembre por la desaparición forzada de los 4 niños y adolescentes de Guayaquil, presentó un escrito pidiendo al juez penal Denis Ugalde que se inhiba de conocer la causa. Según el militar, la desaparición forzada es un delito contra la humanidad, que es competencia de la Unidad Especializada Anticorrupción y Crimen Organizado, con sede en Quito. Su abogado argumentó que el juez Ugalde no es competente y no le corresponde dirigir la audiencia de formulación de cargos, en la que pueden dictarles medidas cautelares como la prisión preventiva. El juez le contestó enseguida y negó el pedido de inhibición. Para él, la unidad a la que el militar quiere que pase la causa en la capital se encarga de delitos relacionados con estructuras criminales organizadas. Le advierte que si en el transcurso del proceso encuentra elementos de ese tipo, inmediatamente dejará el caso.
caso, Alex Quispe no desistió. Nuevamente ingresó otro escrito solicitando una aclaración. Hasta el cierre de este informe, la audiencia fijada para el último día del año, a las 10 de la mañana, sigue vigente. Entre las 3 y las 4 de la tarde de hoy, los 16 militares investigados ya fueron notificados en la Escuela de Infantería de la Fuerza Aérea, donde permanecen bajo vigilancia para evitar que escapen. También se dispuso la designación de defensores públicos por si los militares no designan abogados particulares. El juez Denis Ugalde dispuso que la audiencia sea reservada, con el argumento de que hay menores de edad involucrados. 2 de los 16 militares investigados por la desaparición de los 4 menores de edad en Guayaquil revelaron detalles que hasta la fecha se desconocía. Por ejemplo, que la noche del pasado 8 de diciembre se encontraban de regreso a la base de Taura, luego de un operativo, y en el camino algo inesperado. En una esquina la gente empieza a decir que están robando, o sea, hacían ademanes. Entonces yo bajé el vidrio de mi como tal sería de mi lado de la camioneta, y escuchamos, están robando, ayuda. Entonces nosotros nos bajamos de la camioneta a verificar lo que pasaba, y efectivamente sí vimos la sombra de unas personas que salían corriendo, y nos metimos por el medio del puente, que era por la parte de abajo, a verificar qué era, y efectivamente habían personas que los primeros que se bajaron sí pudieron observar a una chica que la tenían agarrada del cuerpo, y los otros personas sacándole, como quien dice, sus prendas, celulares y la cartera. Hay más. Entonces ellos, al ver la presencia militar y lo que ya decía la gente, ya ellos corren y se suben por una parte del puente, porque era como un puente del paso. Entonces ellos logran ya neutralizarlos a ellos y le entregan efectivamente a la señorita la cartera. Entonces ya eso fue a 3 personas que las lograron aprender. Entonces nosotros ya, a lo que ya esas 3 personas estaban neutralizadas y aprendidas, escuchábamos del populacho que decía, acá hay otro. Y es efectivamente lo que eso se ve en el video, que alguien del populacho viene y nos los entrega al lado de un bus, porque él había corrido, pero esa persona lo logró aprender. El militar 1, como así solicitaron al medio digital, les sea identificados. Habla de un delito flagrante. Sí, efectivamente a estas personas se las dio. Según contaron, la intención fue entregarlos a la Policía Nacional, pero por desmanes en la carretera no fue posible. Entonces, en esta instancia, estas personas aprendidas piden que se los deje ir, que no van a volver a hacerlo, que por favor se los deje ir. Garantizan que los dejaron con vida en los exteriores de la base militar, para lo que solicitaron verificar las cámaras de seguridad del sector, así como recoger versiones de posibles testigos. Desde el día que esto ha sucedido, desde el primer día, todo el personal militar ha estado presto para colaborar con toda esta información. Entre sus afirmaciones, el mismo militar 1 pidió investigar al supuesto testigo y a uno de los padres de los menores. Si pueden verificar las informaciones de los celulares o de lo que sea, el personal militar, y creo que no van a encontrar, y estoy más que seguro que no van a encontrar que el personal que estuvo en la patrulla se haya comunicado con este señor que fue el que le prestó la llamada, o con los padres de estos familiares, o con alguien a parecer del sector. Sobre estas declaraciones, el ministro de Gobierno, José de la Gasca, reiteró que el gobierno garantizará total transparencia. Si es que se ameritan sanciones penales o administrativas, pues eso la justicia tendrá que decirlo. Lo que yo sí sé, administrativamente ya se ha instaurado un tribunal disciplinario para analizar lo que a todas luces parece algo irregular. En tanto que la audiencia contra los militares será el 31 de diciembre. La segunda de las 3 últimas turbinas de Toachi Pilatón está disponible y desde este viernes podrá generar 68 megavatios. La turbina que está funcionando en fase de pruebas técnicas se unirá a otra igual que está en funcionamiento, sumando 136 megavatios. Ambas estarán en la etapa experimental en la que el SENACE determina el esfuerzo al que deben ser sometidas para verificar su correcto funcionamiento.
La tercera y última turbina de la casa de máquinas Ayurikin aún está en ajustes técnicos. Una de sus partes sufrió un desperfecto y la ministra Inés Manzano informó que estará disponible la segunda quincena de enero. Tras la reparación, esta turbina pasó la primera prueba de giro y se encuentra en etapa de calibración. Una vez que esa turbina entra a prueba, se unirá con las dos en funcionamiento, completando 204 megavatios. Con su puesta en marcha se habrá completado la última etapa de construcción de esta central, que es la única hidroeléctrica nueva con la que cuenta el Ecuador. Y cuando las pruebas de todos los equipos terminen, la hidroeléctrica Toachi-Pilatón estará en capacidad de entregar 254 megavatios, sumando la energía de la primera etapa del proyecto, que es la casa de máquinas Arapuyo, que funciona desde el 2023. Los transformadores y otros equipos complementarios para poner a funcionar los 23 generadores instalados en el Salitral en Guayaquil están en camino al Ecuador y llegarán hasta mediados de enero. Así informó la ministra encargada de Energía, Inés Manzano, quien dio a conocer que una parte de esos equipos llegarán el 11 de enero y el resto el 14 de enero. Las principales piezas son los transformadores, algunos fabricados en China y otros en Estados Unidos. Según Manzano, una vez instalados se iniciarán las pruebas de los generadores, que consistirán en arrancarlos e ir subiendo su potencia hasta que alcancen su capacidad máxima. Esas pruebas durarán al menos una semana y solo después los 23 generadores podrán entregar los 80 megavatios de su capacidad total. Según los planes del ministerio, eso sucederá recién en febrero. Pero aún así el contrato no estará completo. Falta la entrega de otros 6 generadores con los que se completarán los 100 megavatios. Progen informó que también están en viaje al Ecuador los equipos complementarios para el funcionamiento de otros 20 generadores comprados y que deberán ser instalados en Quevedo. Según la empresa, muestra así su voluntad para cumplir con ese contrato. Pero antes de enviar los generadores, exige que Selec firme una adenda al contrato original en la que se acepte la prórroga de 50 días solicitada por Progen para cumplir con el contrato que originalmente establecía un plazo de entrega hasta el 5 de noviembre. La empresa dialoga con el Ministerio de Energía para llegar a un acuerdo antes de embarcar esos equipos desde Estados Unidos. Este viernes 27 de diciembre de 2024, a través de un comunicado oficial, la Presidencia de la República dio a conocer que a partir del miércoles 1 de enero de 2025, el sector industrial dejará de sufrir cortes de luz. Según detalla el escrito, la decisión se aplicará a los grupos alto voltaje 1 y 2, que abarcan a empresas consideradas como grandes consumidoras y que fueron afectadas por el denominado apagón industrial, que inició a mediados de diciembre. Entre ese grupo de industrias afectadas están las mineras Frutas del Norte y Mirador, 2 acerías y 3 cementeras. En el documento, el régimen asegura que con esta medida el país retornará a la normalidad sin cortes ni racionamientos eléctricos, asegurando un suministro continuo para todos los sectores. De igual manera, el Ejecutivo agradeció al sector industrial por lo que llamó el demostrar resiliencia y solidaridad, lo cual asegura que fue esencial para superar la emergencia. Este 27 de diciembre, Juan Esteban Guarderas fue censurado y destituido como vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social con 70 votos. El pedido de fiscalización fue planteado por la legisladora de Revolución Ciudadana, Ana Herrera Gómez. El correísmo acusó a Guarderas de incumplimiento de funciones. Según Herrera, Guarderas habría utilizado ilegítimamente documentos del Consejo de Participación para respaldar denuncias de corrupción. Además, la asambleísta lo señala de beneficiarse de su cargo para interferir con la justicia en medio de un proceso penal por injurias seguido en su contra. Luego de la acción del legislativo, Guarderas emitió un comunicado y tachó su censura y destitución como un golpe directo a los cimientos de la democracia y la justicia. El ahora ex consejero agregó que el sistema ha demostrado ser manipulable, sometido al antojo de intereses oscuros que representan el regreso de las mafias, la corrupción y el narcotráfico. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos publicó los resultados nacionales del mes de noviembre de su encuesta de empleo, desempleo y subempleo. La muestra se tomó en 9.016 viviendas de forma personal y los resultados no son precisamente alentadores. Contrario a los pronunciamientos
pronunciamientos de autoridades, el INEC señala que el empleo adecuado cayó en el país. Si en noviembre del 2023, cuando asumió el poder el actual gobierno, había 3.037.000 personas con empleo pleno, un año después son 2.905.000. La diferencia es de 132.000 personas. La caída es mayor si la comparación se la hace con el mes que registró la mayor cantidad de personas con empleo adecuado. Ese mes fue septiembre, con 3.155.000 personas, que comparados con el valor de noviembre, evidencia una reducción de 250.000 empleos formales. El INEC también recoge las cifras de subempleo y de lo que llaman empleo no remunerado, empleo no pleno y empleo no clasificado. En otras palabras, el trabajo informal. En noviembre del 2023 sumaban todas estas categorías en conjunto 5.160.000 personas. Un año después, el INEC cuenta 5.396.000 ciudadanos en esos registros, un incremento de 236.000 personas a esos tipos de empleo que son de menos de 40 horas, que perciben menos del salario mínimo, y eso cuando tienen una remuneración. La encuesta también presenta los valores de desempleo. En noviembre de 2023 eran 293.581 las personas en esa categoría. Un año después son 322.001. Es decir, hubo un incremento de 28.420 personas al desempleo. Valores que no llaman la atención ante la crisis energética que vivió el país. De hecho, el sector productivo lo alertó y la data oficial solo reconfirma las previsiones. 2.763 productos usados como materia prima pagarán desde abril 2,5% de impuesto a la salida de divisas, según un listado emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. En este listado constan, por ejemplo, reproductores de raza pura para ganadería, vacunas libres para patógenos de uso agrícola, corteza de frutas, polímeros naturales y especies. En otras industrias se cobrará el impuesto para placas naturales, láminas, hojas, tiras de plástico, cartones, textiles y material fotográfico. También en calculadoras electrónicas, partes de fotocopiadoras, desechos de pilas y baterías, desperdicios de metales preciosos y mecanismos de relojería. Actualmente el sector industrial paga 5% del impuesto a la salida de divisas por la importación de bienes, pero puede deducirlo del impuesto a la renta, por lo que no tiene un impacto financiero. Con el impuesto del 2.5% en los sectores agroindustriales, camaroneros y bananeros, se estima un costo adicional de $150 millones. El acuerdo ministerial aclara que 170 productos médicos o insumos para elaborarlos no pagarán el impuesto a la salida de divisas. En el listado se contemplan jugos y extractos vegetales, aceites de hígado de bacalao, esmeriles para tratamientos médicos y dentales, minerales de titanio y sus concentrados. Tampoco se aplicará el impuesto a antibióticos como la ampicilina, amoxicilina y sus derivados, medicamentos mezclados y sin mezclar para usos terapéuticos y para tratamientos oncológicos o virus de inmunodeficiencia humana, entre otros. Una vez que entró en vigencia la Ley de Alivio Financiero, emitida por el presidente de la República, Daniel Noboa, el Servicio de Rentas Internas emitió la resolución en la que se establece extintas las obligaciones tributarias que estén en mora de pago por un año o más, equivalentes a un salario básico unificado. Esto quiere decir a $460. Pero esto es uno de los tantos beneficios. Hay otros beneficios, por ejemplo, que se dan de baja las deudas de los contribuyentes de negocios populares RIMPE que tenían vencidas por el impuesto a la renta del año 2022 y 2023. El beneficio tributario incluye los valores de los intereses y multas que, sumados por cada contribuyente, no logre superar el valor de un salario básico unificado y que llegaría a beneficiar a más de 100.000 contribuyentes. En la baja de las cuotas de 2022 y 2023 de los contribuyentes del RIMPE de negocios populares, más o menos está beneficiando a 780.000 contribuyentes con un monto importante de $47 millones. Entonces, es un ahorro directo al bolsillo de los ciudadanos. El monto total de la extinción de las deudas bordearía los $8 millones, según se ha dado a conocer por parte del Servicio de Rentas Internas. Los usuarios no deben realizar ningún trámite. El proceso es automático. Una decisión acertada, sí, porque sí nos ayudaría como minoristas, ¿no? Y a los pequeños negocios, ¿no? Y qué importante que se tome ese tipo de medidas para oxigenarnos un poco y poder seguir adelante.
Pero también hay otros beneficios tributarios por parte de la Ley de Alivio Financiero establecidos para aquellos contribuyentes en régimen RIMPE, sujetos a la revisión de los requisitos que cumplan con la normativa. ¿Ya pensó a quién va a quemar este fin de año? Al presidente de la República, para que ojalá le vaya bien el próximo año. Novoa, está interesante. Y también el pocho de Nicolás Diza. Este fin de año quiero quemarle a mi esposo, porque el otro año le quemé a Novoa. Son solo algunas de las opciones de monigotes que los capitalinos buscan para despedir el 2024. Al norte de la capital, en el sector de Carcelén, ya se exhiben monigotes que van desde los 30 centímetros hasta los 2 metros de alto. Desde este porte, que van desde los $18 en adelante. Tenemos muñecos hasta de $70, que son los más grandes. Personajes como Wolverine, el payaso siniestro, la patrulla canina y hasta el alcalde de Quito son los que más atraen a los visitantes. De ahí también buscan lo que son de los hinchas del fútbol, buscan de los equipos del Nacional, del Barcelona, la Liga. Incluso me han preguntado del Deportivo Quito también. Pero también a lo largo y ancho de Quito se encontrarán con los tradicionales años viejos de papel o acerrín. ¿Qué tiene el monigote tradicional? Generalmente es madera, acerrín, papel, periódico, por supuesto. ¿Cuánto más o menos está? Este pequeño, por ejemplo, le sale 10, le podemos dejar en $8. Tenemos el grande que le sale en 12, le dejamos en 10. Si hay descuentos, mi vez, ya sea para que puedan acercarse. Según cuentan los artesanos, cada año el cliente se las ingenia para aprovechar al máximo su monigote y despedirlo como se merece. Lo primero que nos piden es dónde podemos acomodarle, donde ustedes quieran. Es verdad, sí, es verdad, para el carro primerito. De ahí, o algunos llevan para los centros comerciales, para los restaurantes, grandes empresas. Tienen ahí. Es así como arranca la cuenta regresiva para decirle adiós al 2024.